Bueno, en el imaginario popular, la viuda de Pablo Escobar y su familia viven de los miles de millones de dólares que les heredó el capo narco. No es una pregunta que particularmente a mí me interese hacerte, pero el rol del periodista muchas veces es preguntar lo que la gente quiere preguntar y la gente seguramente lo que se pregunta, y lo veo en las redes sociales, es ¿de qué vive la familia de Pablo Escobar? Yo entiendo a la gente que vive tan preocupada por todos estos millones de dólares, porque la verdad que también fue la preocupación del Estado colombiano hace 25 años. Y sigue siendo una preocupación 25 años después, no solamente para el Estado colombiano, sino para los estados en general o para las personas en general. Y la verdad, Fernando, que más que seguir dando explicaciones en el día a día y más que contarlo, a mí me alcanza con que el pequeño entorno que yo tengo de amigos y colegas con los que trabajo, saben que yo vivo como un ciudadano común, con las dificultades de todos. Me cuesta muchas veces llegar a fin de mes, como a cualquier ser humano. Trabajo muchísimas horas por día y estoy acá realmente abriendo conversaciones para que podamos trabajar y podamos eh, salirnos como de estos juicios y de estas afirmaciones que realmente nos acompaña el coaching todo el tiempo. Y, y hablamos de este dinero con una afirmación y una claridad, como si las cuentas bancarias estuvieran con sus respectivos números en alguna parte. Y la verdad que yo creo que el dinero de Pablo Escobar se quedó en mucha parte en manos del Estado colombiano, le pueden preguntar al Estado, y en parte con sus enemigos. Y otra que se la llevó la guerra, porque Pablo Escobar peleó contra un Estado y las guerras cuestan muchísimo dinero. Bienvenidos a una nueva entrevista de Press Coaching, la voz del coaching en el mundo. Mi nombre es Fernando Girasol, me encuentro en la redacción de Press Coaching y las oficinas de Busca Tu Coach, desde donde generamos contenidos de valor para vos que te interesa el coaching. Semana a semana generamos contenidos entrevistando a personas, profesionales, referentes que vienen a compartirnos sus experiencias con el coaching, las cuales apreciamos como contenidos que realmente tienen algo que te va a empoderar. En esta ocasión, la entrevista que vamos a presentarte tiene un propósito especial. Y para explicártelo mejor, permitime contarte un pedacito de mi historia. Cuando era adolescente, me preguntaban a qué quería dedicarme y yo decía a escribir libros que ayuden a la gente a vivir mejor. Resultaba que muchos libros a mí me habían inspirado y yo quería hacer lo mismo. La parte de ayudar a la gente a vivir mejor la pude poner en práctica en una comunidad que organizaba retiros espirituales y donde yo era voluntario. Durante casi 25 años me dediqué a facilitar espacios de transformación. Allí aprendí de servicio, aprendí liderazgo, amor al prójimo. Bueno, quiero contarte que en ese contexto es donde yo conocí al coaching, ¿sí? Allí me di cuenta que esta disciplina estaba profesionalizando aquello que yo hacía como voluntario. Entonces decidí formarme. Tiempo después me di cuenta que también gracias a los medios de comunicación podía multiplicar todo eso de ayudar a las personas a vivir mejor. Llegaba a más gente, por lo tanto el efecto era multiplicador. Empecé entonces a realizar entrevistas a distintos referentes y una vez en una reunión con colegas, con coaches, conocí a la mujer que te voy a presentar en la entrevista del día de hoy. Ese día, entre otras cosas, me dijo algo que no paró de resonar en mi cabeza. Me dijo, el coaching me salvó la vida. Entonces empecé a ver que allí había una historia muy poderosa. Tal vez la más poderosa de todas las historias en la que el coaching tuvo alguna intervención. María Isabel Santos es la viuda del narco más peligroso que tuvo la historia de Colombia. Leyendo su libro,
Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, comprendí que ella y sus hijos también fueron parte de los miles de víctimas que tuvo Pablo Escobar. Sus vidas estuvieron al borde de la muerte muchas veces y van a cargar de por vida con la condena social por llevar ese apellido y por ser parte de esa familia. Pero eso no lo cuentan las series de televisión. Su versión de la historia la cuenta en el libro que acaba de publicar, Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. Victoria Eugenia Henao, como fue bautizada por sus padres, pudo recuperar su voz luego de 25 años de silencio. Lo hizo inspirada en su hijo, que hoy es un conferencista reconocido mundialmente, un pacifista. Inició un proceso de paz al buscar a algunas víctimas de su padre para pedirles perdón y comenzar una nueva historia. Lo hizo a través del documental Los pecados de mi padre. Ese fue el punto de partida. Yo creo que la historia, tanto de Juan Pablo o Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, como de María Isabel Santos o Victoria Eugenia Henao, es una historia que tiene el poder de tocar a muchos seres humanos. Me consta que ya inspiró a muchísimas mujeres que fueron víctimas de distintos tipos de violencia. Por todo esto te digo que esta entrevista tiene un propósito especial. Te invito a despojarte de todos los prejuicios que puedas tener al respecto y que te animes a escuchar vacío o vacía de prejuicios una historia de horror y dolor, una historia de coraje y de resiliencia. Te invito a ver la primera parte de esta entrevista a Victoria Eugenia Henao, la viuda de Pablo Escobar, o María Isabel Santos, como la conocemos aquí en la Argentina. Bueno, conociste a Pablo Escobar cuando tenías 12 años y él 23. ¿Qué es lo que viste en ese hombre que te enamoró? Fernando, yo lo que vi en Pablo Escobar fue un vecino del barrio, como muchos vecinos que teníamos en ese momento. Una persona con una capacidad social maravillosa, le importaba mucho lo que al barrio le pasaba, estaba en la acción comunal y en ese momento era el secretario y el presidente de la acción comunal. Bueno, eso me enamoró de él, la empatía que la gente sentía por él, lo cuidadoso que era, lo respetuoso. Y lo que siempre le escuché era su preocupación por las personas con dificultades económicas. Uh-huh. En tu libro revelás algo que nunca te habías animado a contar, un episodio que tus hijos se enteraron a través del libro. ¿Querés contarnos un poco de eso? Bueno, este secreto que yo guardé por 44 años, nunca imaginé revelarlo, como tampoco nunca imaginé escribir mi historia después de 25 años. Pensé que me iba a ir con mi dolor a la tumba. Y después de hacer un trabajo profundo con especialistas en trauma, en uno de esos procesos salió a la luz esta emocionalidad, estos momentos, este dolor, y fue este especialista que me mostró la situación que yo había vivido, que no tenía la menor idea cuando él me habla de que era una violación. Este especialista escribe en ese relato como profesional acerca de su situación, acerca de la situación que yo había vivido. Así que ahí empiezo a descubrir a través de eso lo doloroso, lo traumático y la sometida que yo fui estando al lado de Pablo sin darme cuenta. O sea, pensaba que era el amor, que era la preocupación, que eran tal vez los miedos que habían alrededor de la familia, porque yo tengo una familia muy conservadora, muy religiosa, y estos votos de la iglesia, contar una situación de estas en ese momento era gravísimo. Entonces yo imaginé que Pablo seguramente desde el miedo lo había hecho, pero
Yo estaba totalmente inconsciente porque hasta ese momento yo no sabía que era una relación sexual, ni tampoco que a través de ella tú podías quedar embarazada. Entonces terminar en una mesa de una persona adulta en un proceso de aborto fue muy doloroso y para mí hoy es muy traumático porque la verdad que me pudo haber costado la vida eh, por la irresponsabilidad de los adultos en ese momento. Entonces mi llamado en este espacio con este dolor y este aprendizaje mío es que, bueno, que los padres nos acerquemos más a los hijos, que conversemos con ellos y que les podamos contar los riesgos que se corren y por las decisiones que tomamos muchas veces, pero la importancia de mantenerlos informados. Para contextualizar un poco más, ¿qué edad tenías exactamente cuando ocurre ese aborto? En ese momento tenía 14 años. Y nunca habías escuchado hablar de lo que era un aborto, o sea, en el contexto familiar no se hablaban esos temas. Jamás, jamás. Es más, este tema se acaba de enterar 5 hermanas mujeres que tengo, a través del libro se enteraron, como que no lo pueden creer, como que es increíble que toda una vida, más de 50 años compartiendo juntas y jamás ellas supieron eso, ni mi mejor amiga, absolutamente nadie, porque era un tema muy, muy delicado. En el libro también contás el episodio de 1988, cuando explotan 700 kilos de dinamita en la puerta del edificio Mónaco, donde tu vida y la de tu familia, tal vez por primera vez, corren riesgo real de muerte, ¿no? Hay otro episodio que es el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, que vos mencionás como esos episodios que te empiezan a abrir los ojos. Contanos un poco, primero, cómo fue esto de empezar a tomar conciencia y si querés detallarnos lo del edificio Mónaco porque me parece que fue muy impactante. Bueno, Fernando, el tema del 30 de abril de 1984 fue un antes y un después para nosotros como familia y para los colombianos. Ahí también la sociedad colombiana empieza a escuchar y a darse cuenta de que hay un fenómeno que le está haciendo mucho daño, porque hasta ese momento no se hablaba del narcotráfico, ni Pablo era mirado desde ese lugar. Él era mirado como un empresario y además como alguien que estuvo siempre, alguien que estuvo siempre en la política, que había llegado a ocupar un escalón importante. Entonces, bueno, la sociedad le estaba dando ese espacio y desde ese lugar no se hablaba de este tema. Ya a partir de ahí, bueno, Pablo empieza a ser prófugo de la justicia y pasan muchas cosas en el país, hasta que en 1988, el 13 de enero de 1988, 4:30 de la mañana, explota una bomba con 700 kilos de dinamita, donde casi nos cuesta mi vida, casi nos cuesta la vida a mis hijos y a mí. Fue un momento muy doloroso. La verdad que no sabía qué estaba pasando y por qué a nosotros. Siempre me preguntaba por qué a mis hijos, por qué a mí, si yo me casé con esta persona pero no soy responsable de nada. Bueno, desde la inocencia y la inconsciencia y la inmadurez que me acompañaba en ese momento, porque nosotros tenemos una cultura muy machista, donde las mujeres no tenemos derecho a preguntar, ni a opinar, ni somos tenidas en cuenta para nada. Entonces, esta situación hizo que yo siguiera sin respuestas. Es más, Fernando, te quiero contar que como haciendo la catarsis con mi libro acerca de este hecho, yo preguntaba, o sea, cuántas veces yo le pude preguntar a Pablo qué pasó, por qué le atentaba a nosotros, qué es esta locura. Pablo estaba muy metido en su ego, en su poder, y estaba muy enojado
porque de alguna manera había sido tocado su familia. Pero no tuve el tiempo nunca de preguntarnos qué nos había pasado con esa situación, si mi hija quería recuperar una de sus muñecas que había volado metros de distancia dentro del departamento, dentro de ese edificio, o si mi hijo quería recuperar uno de los auticos con los que jugaba todo el tiempo. Nosotros estuvimos 6 meses después de la bomba durmiendo con la luz prendida, muerta de pánico, o sea, durmiendo por decirlo, pero sin dormir. Y no recuerdo nunca que Pablo se haya preocupado como por esos hechos que tienen que ver con esta vorágine que a veces es el poder que te lleva y te arrasas con la familia, con las sociedades, con tus hijos, que es lo que más amas y no te das cuenta. En otro pasaje del libro contás que tuviste que separarte de tu hija recién nacida, ¿sí? Porque los perseguían justamente para matarlos. Tenían como objetivo la familia de Pablo Escobar porque ya identificaban que era como su talón de Aquiles. Como padre, me imagino que eso debe haber sido muy impactante para vos y que debe haber sido otro momento bisagra donde empezaste a cuestionarte el matrimonio. Sí, fue muy doloroso para mí, o sea, cuando Pablo me dice a la semana de haber nacido mi hija que me tengo que separar de ella porque yo no puedo regresar a Colombia, que nos van a matar, que tengo que seguir caminando por la selva y que con una bebé se va a morir porque no sabemos si vamos a tener agua, comida, que es una locura. Bueno, para mí fue un momento muy doloroso. Yo no me quería separar de ella, pero en esa etapa de la vida de nosotros, casi que en esos 9 años de guerra, en mi casa se hacía lo que Pablo decía, lo que Pablo ordenara, como a él le parecía. Él sabía todos los temas de seguridad. No nos contaba el riesgo que nosotros estábamos asumiendo, pero sí nos decía dónde nos teníamos que parar y esperar. Así que separarme de mi hija fue muy doloroso para mí a las 2 semanas de haber nacido. Yo creo que todavía es como una conversación y un proceso en la vida que tenemos pendiente, porque es como cuando te arrancan tu esencia, tu fuerza, y fue muy duro para mí, porque durante los meses siguientes yo la veía por foto y ni siquiera podía llamar a Colombia, ni podía hablar con mi madre a ver cómo estaba, nada, o sea, era muy delicada la situación. Entonces, bueno, son como espacios traumáticos. Y un detalle todavía más doloroso aún, Fernando, es que mi hijo tenía 7 años y Pablo me dice que él ya es un hombre y que él está listo para pasar hambre y para pasar la selva, entonces que él se queda porque él ya está listo. Entonces imagínate lo que puedo mirar yo hoy como mujer a mis 59 años. También me da mucho dolor de la ceguera que yo tenía o de lo que no podía ver o el miedo que me tenía paralizado, que yo decía, pero ¿cómo así que un niño de 7 años está preparado para la guerra? Pues, ¿de qué estamos hablando? Si hoy tengo a mi nieto de 7 años y no se me ocurriría siquiera pensarlo. ¿Te consultaron alguna vez todos estos productores de series que se pusieron tan de moda sobre algún episodio de los que inventan o recrean? Porque digo, en ninguna serie vi este episodio de escapando por la selva o con tu hijo de 7 años escapándose por la selva. No, las productoras nunca nos consultaron absolutamente nada sobre la decisión de las series. La gente piensa que, y me han preguntado en otras oportunidades, que si nos hemos enriquecido con el beneficio de estas series, absolutamente para nada. No tenemos nada que ver, además de las 40 imprecisiones que mi hijo escribe en el segundo libro, Pablo Escobar Infraganti, sobre las series de televisión. Así que al contrario, me indignan muchos episodios que no tienen absolutamente nada que ver ni con mi vida ni con la realidad.
Y me duele porque estos episodios y estas historias contadas con tanta ficción han generado en la juventud empatía, provocación. Mi hijo trabaja mucho con los jóvenes y ellos están motivados con la historia de Pablo Escobar gracias a las series de televisión. Bueno, contás también que tras la muerte de tu esposo, sus enemigos te convocan a una reunión para que les pagues los costos de la guerra que libraron contra Pablo Escobar y te anuncian que tu hijo estaba condenado a muerte. ¿Cómo te preparas para ese momento? La verdad, Fernando, que yo nunca me preparé para ese momento. Yo sentí que cuando Pablo murió, ahí terminaba como la violencia, la locura, todo lo que estaba pasando en el país. No tuve jamás pensado que ese momento iba a llegar. Pero bueno, al día siguiente de su muerte, como que me volteé y me di cuenta que tenía el mundo encima y que ahora el objetivo éramos nosotros, porque en un momento nosotros nos convertimos en rehenes del Estado colombiano. Yo viví con ellos 4 meses antes de Pablo morir y un año después, que me protegieron por un tema de derechos humanos, por mis hijos. Terminamos siendo rehenes de los enemigos de Pablo y rehenes de Pablo Escobar. Vivimos en una encrucijada que realmente el mundo no conoce, donde ellos decidían, incluido el padre de mis hijos y mi marido en ese momento, si nosotros vivíamos o moríamos, porque era de acuerdo a la locura del poder que tenía cada uno. Así que bueno, cuando me di cuenta que nosotros ya no le importábamos a nadie, que la vida de nosotros ya no tenía ningún sentido, ni para el Estado colombiano, porque ya Pablo estaba muerto, y para sus enemigos menos. Así que, bueno, no tuve otra opción que sentarme a conversar con ellos y en la primera conversación siempre estuvo presente que la vida de mi hijo no estaba en la negociación, que mi hijo estaba muerto. Así que para mí fue muy doloroso. Yo les decía todo el tiempo, si mi hijo no vive, nosotros tampoco queremos vivir, prefiero que nos maten a todos. Y fue la segunda vez que me apropié otra vez de la vida de ellos, que ya lo había hecho en otra circunstancia, muy al final de la vida de Pablo. Y bueno, siento mucho dolor por eso, porque en ningún momento tú puedes apropiarte de la vida de nadie. Era tanto el dolor y tanta la locura que se vivió en toda esta situación, que lo que menos quería yo era que mis hijos siguieran sufriendo esta locura. Así que bueno, conversamos los primeros 360 días, logrando como madre, poniendo lo mejor de mí, por la paz del país, por la paz de las familias, por la paz de la gente que conocíamos. Así que ellos me escucharon y me dieron la oportunidad en los últimos 5 días antes de irme del país de visitarlos con Sebastián y de hablar con ellos para que le dieran otra oportunidad. Entonces yo dejé mi vida a cambio de cualquier mal comportamiento de Sebastián, que yo regresaría si las cosas no eran así. Y bueno, gracias a Dios, 25 años después, Fernando, me siento orgullosa de un ser humano que también ha sido mi maestro, que me ayudó a tener el coraje para contar esta historia, para contar lo que pasó y lo que sentí al lado de Pablo Escobar. Por respeto a ellos, porque ellos no querían quedarse con una historia que es la que cuentan las series de televisión o los libros o los medios de comunicación, que están a veces muy distantes de la realidad. Y yo también tengo un compromiso con los colombianos, con su dolor.
con su tragedia, y no me canso de pedirles perdón por esta historia, y los invito a que podamos juntar nuestras voces y mirarnos y reconstruir una sociedad que tiene mucho dolor y que ese dolor genera mucho resentimiento. El resentimiento genera mucho odio y desde ahí no puedes construir un buen espacio colectivo para las nuevas generaciones. Bueno, en el imaginario popular, la viuda de Pablo Escobar y su familia viven de los miles de millones de dólares que les heredó el capo narco. No es una pregunta que particularmente a mí me interese hacerte, pero el rol del periodista muchas veces es preguntar lo que la gente quiere preguntar, y la gente seguramente lo que se pregunta, y lo veo en las redes sociales, es ¿de qué vive la familia de Pablo Escobar? Yo entiendo a la gente que vive tan preocupada por todos estos millones de dólares, porque la verdad que también fue la preocupación del Estado colombiano hace 25 años. Y sigue siendo una preocupación 25 años después, no solamente para el Estado colombiano, sino para los estados en general o para las personas en general. Y la verdad, Fernando, que más que seguir dando explicaciones en el día a día y más que contarlo, a mí me alcanza con que el pequeño entorno que yo tengo de amigos y colegas con los que trabajo, saben que yo vivo como un ciudadano común, con las dificultades de todos. Me cuesta muchas veces llegar a fin de mes, como a cualquier ser humano. Trabajo muchísimas horas por día y estoy acá realmente abriendo conversaciones para que podamos trabajar y podamos salirnos como de estos juicios y de estas afirmaciones que realmente nos acompaña el coaching todo el tiempo. Y hablamos de este dinero con una afirmación y una claridad, como si las cuentas bancarias estuvieran con sus respectivos números en alguna parte. Y la verdad que yo creo que el dinero de Pablo Escobar se quedó en mucha parte en manos del Estado colombiano, le pueden preguntar al Estado, y en parte con sus enemigos. Y otra que se la llevó la guerra, porque Pablo Escobar peleó contra un Estado y las guerras cuestan muchísimo dinero. Y socios y contadores y etcétera, etcétera. Yo cuento en la introducción que nos conocimos en un evento de coaching justamente, y que en todo este tiempo que te conozco te veo trabajar, te veo ayudar a otras personas, y no me hace mucho sentido que fueran multimillonarios, porque si así lo fueran estarías disfrutando de todos esos millones y no trabajando en el día a día como bien decís. Pero claro, las series muestran una cosa y los que te conocen en el entorno ven otra. Exactamente. Fernando, o sea, yo creo que si algo maravilloso le agradecemos hoy a la vida es que este dinero por diferentes razones no esté en nuestro poder. Mi hijo se siente feliz y muchas veces desde la intimidad me repite eh, todo lo que entra a esta casa, la educación de mi hijo, el paso que demos en la cotidianidad, es porque yo me lo he ganado, porque yo lo he sudado, porque ha sido así. Entonces es una gran tranquilidad, o sea, nosotros, yo digo como metáfora, que nosotros tenemos los problemas de Coca-Cola, pero no tenemos el dinero de Coca-Cola para solucionar los problemas. Es muy buena metáfora. Conociste el coaching acá en este país, en Argentina, ¿no? Cuando la disciplina todavía no tenía esa denominación, eran los entrenamientos vivenciales. ¿Qué es lo que te motivó a participar de esos encuentros? ¿En qué momento de tu vida ocurre ese encuentro? ¿Qué encontraste de valor en esos espacios para la mujer que eras en ese momento? A ver, yo tengo que reconocer, justamente esta mañana le escribí a mi maestra de coaching corporal, que fue el primer contacto como con el cuerpo a los 6 meses de yo haber llegado a la Argentina.
Y yo estaba literalmente muerta. Yo caminaba por las calles de Buenos Aires porque el computador lo sabe hacer, pero estaba muy mal. Y yo iba a las clases de ella y me quedaba literalmente dormida, agotada, porque había venido de una guerra, pero ella no sabía. Pasaron como 6 meses y ella me dice, tú vas a ser una mujer muy sanadora, le vas a ayudar a mucha gente y te voy a llevar a un lugar para que hagas una segunda etapa, pero cuando yo vea que tienes cuerpo y que estás lista. Yo me acuerdo que salí de ese lugar y yo decía, esta mujer está loca, sanadora de qué, no puedo con mi vida, ¿a quién voy a sanar yo? Y me lleva a un lugar de escuela de vida, como al año, y yo empiezo a hacer ese proceso. Muy doloroso para mí, porque fíjate que en ese momento yo tenía que ocultar mi identidad, mi historia. Esos procesos son muy buenos cuando tú te puedes desnudar y puedes contar lo que te duele y quién fue tu abuelo y quién fue tu tatarabuelo o tu marido, lo que haya pasado. Yo no podía decir absolutamente nada. Entonces era también inventar un proceso que no era fácil. En ese espacio pasó el tiempo y empezamos a estudiar con el libro de Rafael Echeverría, en cursos, con Marta Calvo, Jean Selma, que era como nuestro entrenador, en un grupo de voluntariado, y aprendí muchísimas cosas. Siempre estuve ahí al lado aprendiendo desde el año 1995 hasta el día de hoy. No me canso de recorrer esta disciplina, de aprender todo el tiempo, como aprendo también de ti, Fernando, en todo esto que tú sigues enseñando, en este entrenamiento que haces de escritura persuasiva. Para mí fue muy diferenciador también como programa y se lo recomiendo a los coaches para que te llamen, para que te busquen, que es una gran oportunidad más. Así que no me canso, o sea, yo no me quiero perder la oportunidad de estar al lado de todos los que muestran un pasito más. ¿Quiénes fueron tus maestros y mentores en este camino? Mencionaste algunos, mencionaste a Jim Selman, a Elena Espinal. ¿A quiénes reconoces como mentores y maestros? Marco Leone, Cleo Campos, que es mi amiga personal, pero ha sido una coach para mí trascendental. Fernando Sanford, Diana Levington también me acompañó en su momento. Santiago Sosa, que hoy ya no está acá, que también fue un coach, referente, un luchador, fue una persona que me acompañó mucho en la etapa cuando se sabe de mi identidad y bueno, como también me han acompañado muchos maestros, también me ocultan o ¿cómo se podría llamar? No pueden mirarme muchas veces por los prejuicios sociales y por esto que nos tiene a la sociedad. Así que seguramente que hay muchos que se me van a pasar, mis hijos y mi nieto es un gran maestro para mí, mi familia y también los que me han rechazado como ser humano. En muchos momentos en la disciplina del coaching hubo un grupo de maestros que decían, nosotros a la mujer de Pablo Escobar no le vamos a enseñar. Entonces, el enseñar no sé si tiene que ver con los títulos o con la sangre que tengas o con la historia que tengas o si realmente el propósito de enseñar tiene que ver con que la persona pueda crecer y pueda buscar una nueva oportunidad en su vida. Independientemente de que mi rol siempre fue el de ser madre, el de ser esposa y el de dedicarme a mis hijos, si hubiera sido otro que la sociedad me cuestiona por lo que no soy, yo creo que los seres humanos tienen un espacio para reinventarse, Fernando, y yo estoy comprometida con eso, yo también he pagado un precio muy alto por no estar incluida y quiero trabajar mucho con las personas en general.
todo este proceso. Ya me han invitado para ir a visitar cárceles de mujeres en Uruguay. Voy a ir porque viví también esa experiencia justamente por los prejuicios. Entonces, quiero contarle a la gente cómo yo pude salir de esas situaciones tan límites cuando tenés una sociedad que realmente te persigue. Ujú. Es importante este que decís, te escuchaba y reflexionaba que muchas veces endiosamos a los maestros, los ponemos en un pedestal y comprender que también son seres humanos me parece muy importante. O sea, fíjate que estos maestros, entre comillas, muchos de ellos quedaron presos de prejuicios también. Ahí mostraron su humanidad. Lo digo para todos aquellos que, no sé, ponen determinados nombres, no quiero poner ninguno en particular, pero allá arriba como, no, este es un dios, ¿no? Sí, yo creo que tenemos mucho que seguir trabajando. Yo creo que cuando la vida nos elige en un espacio de ser maestros, hay que ser coherente con ese compromiso, porque cuando te pones en ese lugar, estás preparando a alguien para que se transforme, para que se reinvente, para que se rediseñe de sus errores, si así a él le parece, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, una linda oportunidad para los maestros, para que reflexionemos y bueno, hagamos de esta comunidad un espacio cada vez más grande para que en el mundo podamos estar entre los primeros.